del laboratorio que iba a bordo. Bueno, ahí tenían la última información con relación al ébola, lo que está ocurriendo. Vamos a analizarlo aquí en el estudio. Por una parte, regresa esta noche con nosotros el médico infectólogo Carlos Torres Viera. Doctor, gracias, por estar aquí en el programa. Y las buenas noches a Fabio Andrade, experto en aviación del FAAC Consulting Group. Bienvenido, gracias, Fabio, gracias por estar aquí. Doctor, escuchábamos el reportaje y las noticias que son esperanzadoras, ¿no? Sí, son muy buenas. Creo que teníamos... Ha cambiado de aquí al viernes un panorama diferente. Creo que sí, el ánimo está diferente y creo que necesitamos un tiempo de buenas noticias por lo menos. Por supuesto. Entonces todas las noticias del fin de semana fueron buenas. Por una parte, las enfermeras, tanto las norteamericanas Vamos al tema de Dallas, para ir por partes. El tema de Dallas. Liberan de lo que es la vigilancia, que estaban sujetos a 43 personas. ¿Qué significa eso? Eso significa que esas personas estuvieron en lo que uno llama cuarentena, observadas, tenían que tomarse la temperatura, ¿no?, por 21 días, que es el tiempo que dura, en teoría, el periodo de incubación de la enfermedad. Una vez que pasa ese periodo, entonces uno sabe que ellos no van a desarrollar la enfermedad, entonces los liberas. Entonces ellos pueden ya salir en contacto con... Mientras estuvieron con eso, ellos estaban en cuarentena, como fue que es el caso de la familia del señor Duncan, realmente en cuarentena, donde no podían salir, etcétera, o en esta observación vigilada que se hizo con los otros pacientes. Entonces ahora quedan libres, no son capaces de transmitir la enfermedad, ya saben que no van a desarrollar la enfermedad. Muy bien, Fabio, el tema de los medios de transporte. Y cuando digo medios de transporte, ¿qué podemos decir aquí? Barcos, cruceros, barcos, lo mismo, ¿no? Aviones, trenes, cualquier medio de transporte masivo, donde mucha gente esté dentro y comparta muchas horas, mucho tiempo allá adentro. ¿Cómo se puede controlar eso? Mira, primero que todo, los protocolos establecidos en aviación han estado a través del tiempo con enfermedades infecciosas que hemos tenido a través de la historia de la aviación, de la historia del transporte. ¿Ese protocolo es general para todo el mundo o son lineamientos para cada aerolínea? Es lineamiento, no, son protocolos establecidos nacionalmente por el ICAO, International Civil Aviation Board, que es diseminado a todas las autoridades aéreas y en algunas lo ejercen un poquito, le agregan unos protocolos adicionales o no, pero generalmente es un estándar muy bueno de controlar cualquier tipo de epidemia que se pueda dar a bordo de un avión. Por ejemplo, tan sencillo como el capitán saber alguna información, él avisa inmediatamente a la base y tiene que informar la base al departamento de salud para que llegue alguien y nadie se puede bajar de moverse de ese avión. Entonces, esos protocolos ya existen, únicamente que hoy día, con el tema del ébola, que se ha creado una nueva, como diríamos, ola que asustó mucho y que preocupó a la industria, la Asociación de Pilotos, la Asociación de Auxiliares de Vuelo, la misma industria han tenido ya varias reuniones. Vamos a poner un caso hipotético de un avión, un aparato que esté lleno y haya una persona que en un momento determinado pues muestre síntomas. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Inmediatamente hay que aislar el pasajero dentro de la cabina, si es que se puede aislar el pasajero dentro de la cabina, si hay espacio para mover pasajeros y todo. Eso es número uno. Número dos, inmediatamente notificar a las autoridades, al capitán y autoridades. ¿Se aterriza inmediatamente? ¿Señor? ¿Se aterriza inmediatamente? Dependiendo. Todo depende porque si hay las facilidades donde puede aterrizar rápidamente, hay las facilidades. Por eso digo, el protocolo es bien claro. Uno es aislar al pasajero inmediatamente, como sea lo más cómodo. Número dos, avisar a las autoridades. Tres, notificar al Departamento de Salud y seguir las instrucciones del Departamento de Salud. Porque en este momento, si está sobre un territorio que no tengan las facilidades para el caso específico, pues entonces no es conveniente aterrizar inmediatamente porque el contagio ya estaría a bordo de todos modos. Entonces, doctor, dentro de un avión, por ejemplo, estamos en el caso del avión específicamente, ¿qué es preocupante? ¿Tos? ¿Algún tipo de sudor especial? ¿Vómitos? En el caso particular de ébola depende del estadio del paciente. O sea, por supuesto, lo más preocupante es que el paciente esté vomitando o no tenga control de heces. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, para la enfermera? Hace fiebre. Entonces, en ese aumento entre el vuelo de Cleveland hasta el vuelo hasta Dallas, que hizo fiebre, no es altamente transmisible. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, el Departamento de Salud va a tener todos los nombres de todas esas personas que estuvieron en el vuelo, seguirlos, etcétera, pero la angustia de que probablemente la transmisión fue alta, no. En el caso de un paciente que está haciendo muchos síntomas, como por ejemplo el paciente que voló desde Liberia hacia Nigeria y colapsó en el aeropuerto, entonces ya ese es un caso diferente, porque el paciente sí tenía mucho más síntomas, más vómitos, etcétera, y ahí es donde hay la posibilidad. No sé si hablaba con usted el viernes sobre el tema, hay tres fases, ¿no?, de
la enfermedad y tienen síntomas diferentes y por supuesto mientras más avanzado es peor. Simplemente el hecho de estar como estamos aquí nosotros, a lo largo de una mesa sentados a cierta distancia, eso puede traer contagio de una persona a otra. Si yo tengo ébola ahorita acá y no tengo síntomas, estoy hablando contigo, tú no tienes que preocuparte. No hay, entonces en el avión sería lo mismo, siempre y Y en cuando el no haya avión ningún sería tipo de contagio. exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se ha dado porque por eso hemos encontrado, por ejemplo, en los aviones a través de la historia, muchas infecciones que se abordan y los pasajeros no son correctos, informan que vienen y se dan cuenta a bordo inmediatamente. Por eso digo, uno es separar la persona inmediatamente del resto de los pasajeros. Número dos, avisar a las autoridades. Otro tema, Félix Guillermo, que es muy importante que reconocer. Basado en todas estas situaciones, los químicos que se usan hoy día para limpiar los aviones tienen mucho que ver con productos correctos para todo tipo de infección. El protocolo establecido ya para los limpiadores de los baños y de los aviones tienen unos guantes especiales, claro, tienen equipo especial. Ahora, el caso, mire cómo reaccionó muy bien la empresa Frontier, hay que reconocer, fue sobre lo humanamente posible y sobre los protocolos, pero actuaron correctamente, establecieron un manejo muy bien para esta situación. Su especialidad es la aviación, pero por ejemplo, no sé si puede hablarme en el caso de los cruceros, es similar pero distinto, porque hay más contacto entre las personas, comen la comida, los cubiertos que se utilizan, ¿cambia? Mira, prácticamente el Departamento de Transporte de los Estados Unidos cubre para todas las áreas. Cualquier tipo de transporte, sea terrestre, sea marítimo o sea de aviación. Entonces, generalmente es muy similar. Lógico que puede haber más oportunidades de contagio si hay más movilización dentro de la gente. Pero es igual, prácticamente se puede decir, sin saber el detalle del transporte de cruceros, pero mire que nos hemos dado en el tema de los cruceros que hemos tenido infecciones, ¿cómo se llaman, doctor? Que ha contaminado a muchas personas. De los virus de las aviones. Entonces, los protocolos son muy establecidos, la limpieza inmediata, los químicos correctos que se usen, segregar al pasajero. Yo estuve con mi suegra que tuvo un problema de un virus, inmediatamente en la cabina, cerrada la puerta, sellada, en un momento como este la prevención Entonces, es muy, los protocolos muy en Estados Unidos son muy bien firmes y se cumplen, que eso es lo más importante. Ahí quería ir, doctor, se habla mucho del ébola, es mortal, muy peligroso, lo sabemos, la prevención es importante, pero, y esto lo digo, he visto colegas, vamos a ponerlo de esta forma, en otros lugares, que caen un poco en el escándalo, en el amarillismo, el preocupar a la gente por gusto. ¿Usted cree que nos hemos pasado de la línea, se está haciendo lo correcto o no? Mire, yo creo que hubo un poco de exageración. Hay canales de televisión que uno los enciende y están las 24 horas, no, las 30 horas del día con el tema y da un momento que parece que esto es que va a acabar con la humanidad. Sí, estamos de acuerdo. No, yo creo que hubo exageración. O sea, indudablemente hay una epidemia grave. Ahora, la situación en los Estados Unidos es esto que vimos. Un caso que puede ser de un viajero, puede ser de un médico que está ayudando, está colaborando con las acciones de salud en las áreas afectadas y viene con la enfermedad. Hay la posibilidad de que alguien, sobre todo el personal de salud, es altamente posible que alguien de personal pueda contagiarse. Hay que minimizar ese riesgo. Hubo errores sobre todo en la comunicación de qué era lo que realmente había que hacer, etcétera. Hubo errores en el entrenamiento y yo creo que todos los hospitales en los Estados Unidos están revisando su nivel de entrenamiento. Poca experiencia. Bueno, en el sentido de que uno sabe, por ejemplo, bueno, es prevenciones de contacto. Entonces uno sabe que son prevenciones de contacto. Lo que uno es, que generalmente cuando se enfrenta a otros microorganismos no tienen... si cometes un error, no es tan mortal como en este caso. Claro. Entonces, tiene que ser mucho más estricto. Entonces, se han modificado, que es lo que yo pienso que va a hacer el CDC, mucho más estricto de que nada quede, ninguna parte de la piel quede expuesta y de que tú tengas a alguien que trabaje en grupos de a dos para que te estén vigilando cuando te quitas, cuando te pones y que no cometas errores. Entonces, esas cosas yo creo que hemos aprendido con eso, como parte de esto, y probablemente se van a corregir. Sí hubo errores, pero yo sí creo que hubo una exageración en términos del alcance de lo que podía pasar en los Estados Unidos. Y esto demuestra que no, o sea, que con un sistema de salud fuerte, con un sistema de salud pública bien entrenado, uno logra... ¿Usted considera que las autoridades de salud están haciendo las cosas bien hechas? Yo creo que están haciendo las cosas bien hechas, que han sido muy serios. Tenemos el equipo y el personal necesarios para combatir el ébola. Y que están rápidamente corrigiendo las cosas que no se hicieron en un principio. Y lo mismo yo diría en la aviación. La aviación siempre tiene primero que considerar la seguridad del vuelo, la seguridad de sus pasajeros, de sus empleados, de sus funcionarios. Entonces, ya hay unos protocolos establecidos. Se entiende que hay unos vuelos cancelados que van a África, pero no han sido cancelados porque la industria tomó una decisión, simplemente porque se bajaron la ocupación y si nadie
va a operar un vuelo vacío y definitivamente, pero lo que sí es, se está trabajando muy bien y se estamos dando cuenta en Europa y en todo el mundo, donde la autoridad, la autoridad, lo que es el Departamento de Salud, junto con la autoridad local del aeropuerto y de las ciudades y las aerolíneas, están trabajando para crear unos protocolos muy claros para antes que subiera un pasajero. Desde su punto de vista, ¿deberían de cancelarse esos vuelos tanto de aquí hacia África como de África yo para creo Estados que Unidos? ¿Usted qué piensa, doctor? No, yo pienso que no. Los dos están de acuerdo en esto. Sí. El sur de la Florida, Fabio, el lugar de tránsito, como decía usted, por mar, tierra, es un lugar propenso al contagio de enfermedades por la cantidad de gente que viene, no que viven aquí, sino que pasan, ¿no? Sí, sobre todo por el Aeropuerto Internacional de Miami, Exacto. básicamente. Tránsito. Eso nos hace mucho más sensibles a cualquier tipo de enfermedad. ¿Están las autoridades conscientes de eso y qué hacen? Sí, y sí están bastante, pero se confía mucho en la persona. Se confía mucho que la persona diga, mire, yo tengo un problema de salud o me comenzó un síntoma que... Ese es donde caemos y podemos decir que perdemos, porque si alguien no nos dice qué está pasando, lo mismo se puede hablar de una mujer embarazada que vuela después de su periodo que le es permitido, si no avisa, si no informa... Es responsabilidad de cierta forma también. Entonces de ella, hay ¿no? que tomar nosotros una responsabilidad. Lo que sí podemos decir, y quiero tranquilizar a la gente, porque varias personas me han hablado sobre el tema de que si vuelo o no vuelo y van para Europa simplemente. Mira, es muy seguro. La industria de la aviación tiene la primera prioridad, es el tema de la seguridad del pasajero y la seguridad de sus empleados, la seguridad de su nave y la seguridad del vuelo. Eso incluye en los temas de seguridad, los temas de sanidad, muy importante. Todas las aerolíneas han pasado muchos pasajeros con muchos problemas de salud y no se ha escuchado un tema de que por un uso de un baño, o uso de una silla o sentarse a la parte de una persona, se haya creado un problema tan serio como este. Entonces, los protocolos existen, estamos bien organizados y esto está empujando un poco más para llevar las cosas un paso más allá de lo que consideramos que es necesario. Doctor, desde el punto de vista de la salud, el punto de vista médico, usted también está de acuerdo con esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema ahora de Nigeria. Nigeria libre de ébola, ¿esto qué quiere decir? 6 meses sin nuevos casos, ¿no? Quiere decir... A ver, explíqueme esto exactamente. Sí. El tema de Nigeria, ellos tuvieron serios, unos 18 casos más o menos, o más de 800 contactos, y han pasado ya 41 días, 2 periodos de incubación. El periodo de incubación es 21 días. Entonces, generalmente, para en caso de un país considerarlo libre de enfermedad, se consideran 2 periodos de incubaciones, que son 42 días, sin casos. Entonces, una vez que llegas a ese momento, entonces tú dices, aquí ya no ha habido más transmisión, no hay enfermedad. Entonces, están certificados como libres. ¿Tiene cura, no tiene cura? ¿Es mortal la enfermedad? La enfermedad es altamente mortal, 70% aproximadamente. 70%. No tiene depende cura. de, básicamente, por las estadísticas. Depende de muchas cosas, depende de la condición inicial del paciente, depende de qué tan rápido diagnosticamos al paciente y pudimos ofrecerle ayuda médica, sobre todo hidratación, manejo de líquidos, de electrolitos, etcétera. Depende, eventualmente pudiera depender, pero eso no podemos concluir certeramente con los pocos casos de los medicamentos que fueron administrados, antivirales o anticuerpos a los distintos pacientes, no lo sabemos, pero depende de varias cosas. Y probablemente depende también de elementos genéticos del individuo que no los conocemos y que vamos a hacer. ¿Qué se hace con aquellas personas que sobreviven el ébola? ¿Cuál es el futuro de ellos? Bueno, el futuro es que ellos afortunadamente no van a sufrir del ébola otra vez y de hecho tú ves ahorita hay un enfermero inglés que está regresando a Sierra León después de haber sufrido ébola. El problema en los países afectados... La pregunta es, ¿se cura y puede llevar su vida normal totalmente? Sí, exactamente. Hay un periodo, nosotros sabemos que el virus se secreta en semen por un periodo prolongado, entonces uno hace ciertas restricciones de la actividad sexual, pero de resto se cura completamente y vuelve a su vida normal. Eventualmente hubo pacientes que si fue muy severo, hubo demasiado daño de órganos, pudiera tener un cierto problema médico al final, pero en líneas generales tú puedes decir que un paciente, si se cura, se cura. Ya. Para finalizar, el tema del Pentágono está preparando un equipo de acción rápida, ¿no? Esto incluye 5 médicos, 20 enfermeras y 5 entrenadores. El tema de entrenadores no sé exactamente qué quiere decir, ¿no? ¿Cuál sería el papel? ¿Cómo, desde el punto de vista, por ejemplo, de una crisis en un medio de locomoción, de transporte, ¿cuál sería el papel de estas personas? No, muy importante, aunque podemos decir que un poquito tarde la reacción a la problemática que se ha presentado en el tema del ébola en West África, ¿me entiendes? Pero no, es como hoy día tienen que incorporarse en ellos ahora a los ejercicios que hacemos en los aeropuertos. Pero eso es para uso doméstico, esto del Pentágono. Por eso digo, que ellos tenían ahora que incorporarse a los ejercicios que hacen los aeropuertos una vez al año o cada 6 meses, que lo llamamos un tabletop ejercicio
ejercicio o un ejercicio total. En aeropuertos cada 2 años hay que hacer un ejercicio de una emergencia. Y ahora este protocolo se va a ingresar o se va a incorporar, perdón, a los protocolos de los procedimientos de entrenamiento y capacitación. Entonces, muy importante, muy necesario, y esto nos da un cierto síntoma de tranquilidad, ¿no? De que hay una manera de cómo se va a manejar esto para que una persona que vuelva a salir no contagie a otras personas. Creo que Termino con esa pregunta, doctor. Si se diera un caso aquí en Miami, en el sur de la Florida, ¿hay algún hospital, algún centro que esté realmente preparado para enfrentar esa situación o hay que trasladarlo a otra parte? Yo pienso que todos los centros se están preparando. La política del Departamento de Salud hasta ahora no ha sido nombrar un centro piloto en el área, por lo menos de Miami-Dade County, para recibir el centro de vuelo. Entonces, todos los hospitales están preparados o se están preparando. El nivel individual de preparación no lo conozco. Debería ser el Jackson, ¿no? Bueno, mucha gente ha planteado eso, que probablemente el Jackson debería recibirlo, pero la verdad es que los pacientes se pueden presentar a cualquier hospital y tú quieres tener preparación en cualquier hospital para afrontarlo. Gracias a los dos, gracias doctor por Gracias. habernos tenido aquí en el programa, Fabio. Muchísimas nuevamente. gracias. Vamos a una pausa. Al regreso se reaviva el debate sobre el uso excesivo de fuerza por parte de la policía en Estados Unidos. Quédese con nosotros.